Durante 18 días, Colombia estuvo pendiente y orando por esta hermosísima niña de solamente 12 años de edad, Sofía Delgado. Su mamá imploraba que se la devolvieran y ella inclusive hablaba con esperanza de que ella iba a regresar a su vida. Pero desafortunadamente no sucedió y una vez más, uno de estos casos se vuelve a tomar la opinión de los colombianos. ¿Qué debemos hacer con estos monstruos? Y antes de pasar a este asesino, a Brian Campo, de 32 años de edad, quiero preguntarle a Belisario Balbuena. Él es psicólogo forense, perfilador criminal, profesor universitario en Colombia, Panamá, en Guatemala. ¿Qué es eso de la ventana de la muerte? De si el niño o niña no regresa en un tiempo prudencial, lo más probable es que el desenlace sea como el de Sofía. Sí, Rafa, la ventana de muerte es un término muy utilizado en investigación criminal y en ciencias forenses que básicamente nos está diciendo que cuando hay una persona desaparecida, en especial una mujer, una niña, un adolescente, si la investigación no da cuenta de indicios de vida de esta persona en las 48, máximo 72 horas siguientes, esa es la ventana de muerte. Posterior a ese tiempo, la probabilidad de encontrarla disminuye. Que si encontramos dentro de la investigación elementos de un posible secuestro con fines extorsivos, esa puede ser la teoría de investigación. Pero pues lamentablemente en el caso de Sofía no habían esos elementos, ¿sí? Ella no era pues una niña que viniera de una familia pudiente, que tuviera ese riesgo de ser asesinada. Tampoco habían elementos de algún conflicto intrafamiliar que pudiera pensar que haya sido raptada o secuestrada con fines de causarle dolor al progenitor contrario o de alguna situación de chantaje emocional. Entonces, esa desaparición y el no encontrar en esas 48, 72 horas algunos rastros, algunos vestigios, aumentaba la probabilidad de que la niña apareciera como lamentablemente apareció. Y a ella le quitó la a Brian Campo, de 32 años de edad. Una persona que cuando uno le ve la foto dice, este tipo puede ser un vecino cualquiera, no mata ni una mosca. Rafa, mira, y qué interesante que mencionas eso, porque es que eso está rompiendo precisamente muchos mitos. Uno de ellos es que podemos reconocer al presunto criminal o al potencial criminal solo con observar su rostro, solo con observar su aspecto. Eso no es cierto. En realidad nos engañamos. Nosotros no tenemos instintivamente esa capacidad. Esa capacidad la tienen los animales. Ellos sí reconocen a sus predadores, por eso no se acercan a ellos, por eso los evitan. Nosotros no tenemos esa capacidad y por eso podemos ser engañados con cierta facilidad. ¿Cómo es la mente, primero, de un violador? Y sobre todo un violador, ¿de niños o de niñas? Mira, Rafa, lo que la ciencia ha podido estudiar acerca de la caracterología, ¿sí? y llamémoslo en algún momento del perfil de la agresión sexual de menores de edad, que no hay un único perfil, ¿sí? Precisamente por la complejidad de nuestra conducta, de nuestra personalidad, sí hay bastantes aproximaciones. Y la gran mayoría de aproximaciones a ese perfil dicen que hay un elemento diferenciador y son las distorsiones cognitivas. Es decir, el agresor sexual, a diferencia de quienes no somos agresores sexuales de menores de edad, piensa y concibe de manera muy diferente al menor. Él cree que el niño o la niña es quien lo seduce. Él cree que el niño o la niña necesita ser tocado y que al tocarlo él no le hace ningún daño
irreparable. Algunos incluso creen que el daño irreparable solamente se hace con un acceso carnal, con una penetración, vía oral, vaginal, anal. Pero que mientras no le haga eso y lo toque o lo exponga, eso no le va a hacer daño. Algunos creen que por ser cercanos a la víctima, por ser familiares, padrastro, abuelo, tío, cuidador, está en el derecho de enseñarle sobre a ese menor y que eso no le va a traer consecuencias al menor. Otros conciben que pueden guardar el secreto los niños al ser tocados libidinosamente, que a cambio de regalos pues van a acceder sin que eso les genere a los niños un conflicto interno, moral, porque es que está comprobado también desde la neurociencia que incluso los bebés nacen, Rafa, ya con la idea de la moral, es decir, de diferenciar en su pequeño cerebro y su cerebro en formación lo que es correcto de lo que es incorrecto. Por eso una niña puede decir, si mi papá está tocando mis partes íntimas y me dice que no es malo, que eso es bueno para mí, primero, porque me siento mal, y segundo, porque me pide que guarde un secreto. ¿Ves? Hacen esa elucubración. Ellos no son tontos, ellos se dan cuenta de eso, por eso resultan revelándolo, por eso resultan hablando sobre eso que les ocurre. Y ahorita me gustaría preguntarte si los violadores nacen o se hacen, pero antes me gustaría pasar a este caso específicamente. No solamente era un abusador sexual, pero era un asesino. Sí, Rafa, cruzó la línea. ¿Qué porcentaje son abusadores y qué porcentaje se convierten en asesinos? Y volviendo, y más tarde lo hablamos también, el tema de Garavito, que comenzó con niños, violó más de 200 niños, pero hasta ahí, bueno, eso es un crimen naturalmente, pero después pasó la línea. Sí, Rafa, mira, aquí debemos diferenciar tres elementos de lo que en criminología uno llama la escalada criminal, ¿sí? El porcentaje de abusadores de niños, niñas y adolescentes es alto, lamentablemente es muy alto. De eso da cuenta medicina legal, de eso da cuenta las estadísticas de Policía Nacional. En algún momento, mientras estuvimos en pandemia, Rafa, llegó a ser el segundo delito más denunciado después del hurto, el abuso sexual. O sea, estamos hablando de un índice alto. Hoy día está menos, pero sigue siendo preocupante. Entonces, los tocamientos, a ese nivel de cuando hablo de los tocamientos libidinosos, hablo de la exposición de partes frente al niño o de la exposición a pornografía para un niño que no tiene por qué estar expuesto a esto. El acceso carnal, que puede ser, como lo mencioné anteriormente, vía oral, que puede ser usando los dedos, un objeto o el pene, es menos común, pero de igual manera muy preocupante. Sí, hay un porcentaje menor, pero es preocupante el acceso hacia un niño, niña o adolescente. Y cruzar la línea entre el acceso carnal y el homicidio, pues tiene un índice mucho más bajo, pero resulta ser más perturbador, porque aquí precisamente es donde tenemos a los asesinos seriales de niños, niñas y adolescentes. Aquí es donde al sujeto se le ocurre borrar la evidencia, o desaparecer la evidencia es el mismo niño, ¿sí? Es su cuerpo, es su testimonio. Por eso lo dicen, por eso lo enterran, por eso hacen cantidad de cosas como las que tú muy bien acabas de mencionar con la historia aberrante de Garavito. Sofía, y volvamos a Sofía, eso es muy importante. Y él, ese mismo día, la niña llegó al lugar en donde él tenía esta tienda de mascotas y vendía alimentos y todos los collares y todo eso. Y la niña llegó ahí y según las investigaciones preliminares, ya al mediodía la había golpeado y le golpeó su cabeza con un objeto contundente y esa misma noche se la llevó a un cañaduzal.
¿Eso es premeditado? Sí, Rafa. Y la premeditación es de una fantasía previa del agresor. ¿Sí? Nosotros en la manera en que funciona nuestro cerebro, y cuando hablo de cerebro hablo de mente, es que primero que todo el cerebro no deja de pensar, el cerebro continuamente piensa cosas. A veces entra en un estado por defecto, y en ese estado por defecto empieza a distraerse con fantasías. Y para el criminal esas fantasías son fuertes, son aberradas. Él quiere cumplirla y la imagina, entonces ya la concibe, lo que quiere hacer, cómo quiere captar a la víctima, a dónde la quiere llevar, qué le quiere hacer, cómo quiere incluso que la víctima le responda. ¿Sí? Algunos dentro de esa distorsión cognitiva de la que hablaba sueñan con que la víctima voluntariamente acceda, con que se enamore de ellos, con que lo que ellos le haga les resulte también placentero a la víctima, que obviamente es distorsionado, pero hace parte de cómo funciona la mente del criminal. Con toda seguridad que él previamente lo concibió, por supuesto. Además tenía un contexto que le favorecía captar a la víctima, endulzarla, convencerla y llevársela inclusive sin usar la fuerza. Y también el contexto era que él tenía una tienda de mascotas a donde llegaban niños naturalmente. Eso es parte de cómo ellos se mimetizan. Sí, Rafa, muchos agresores buscan esos contextos donde puedan tener acceso a los menores. Tiendas de cualquier tipo, siempre y cuando vayan niños, entonces tiendas donde venden dulces, tiendas donde venden elementos para mascotas, tiendas donde venden juguetes. Algunos, yo he encontrado por experiencia propia, se vinculan de alguna forma emocional, sentimental, de hecho, con mujeres que son madres comunitarias, para tener precisamente acceso a los niños. Algunos otros buscan otros oficios, conductores de ruta escolar, en fin. Sí, Eso sin estigmatizar a por nadie, es supuesto, solamente por supuesto. Digamos casos que aislados, ¿no? exactamente, que estamos hablando de cómo buscan esos contextos precisamente para lo que tú dices muy bien, mimetizarse y poder tener acceso a los menores y elegir a su potencial víctima o sus potenciales víctimas. Y sale una información también que el día antes, la desaparición de Sofía fue el 29 de septiembre del 2024, y un día antes otra niña que llegó a su tienda de mascotas le dijo que le iba a regalar un collar para un perro y cerró la tienda, pero afortunadamente el perro de este asesino, se salió y la niña pudo escaparse. Y bueno, le contó a sus padres y todavía hay que investigar por qué eso no llegó más lejos, ¿cierto? El tema de esta niña. Seguramente ella hubiera sido la víctima. Quiere decir también, Belisario, que es probable que hayan otras víctimas que no han salido a flote, y ahora vamos a hablar de la víctima del 2018, que es una niña también que se llama Sofía, y posteriormente pasaremos también a su hijita que tiene 6 años de edad, otra víctima de esto a la hora de la verdad. ¿Pueden haber más víctimas? Sí, Rafa, es muy probable. Por lo que yo te mencionaba anteriormente, muchos de estos criminales comienzan con una escalada, es decir, van de lo sencillo, de lo simple a lo complejo. Lo simple para ellos, porque evidentemente para uno no es simple, son los tocamientos libidinosos. ¿Sí? Entonces ese hecho de seguramente convencer a través de la seducción o de la que por lo general es lo que más usan. Y dentro de la seducción pueden utilizar inclusive regalos para comprar el silencio de los niños o de las niñas y hacerles tocamientos libidinosos. Y ya, no pasar de ahí. Posteriormente a un acceso y posteriormente a combinar ese acceso con el homicidio, que es evidentemente lo más aberrante.
podrían haber otras víctimas que él les hubiera podido haber quitado. Bueno, de eso se debería encargar Y los no entes de quiero investigación. sencillamente especular, Sí. solamente teniendo en cuenta el comportamiento de alguien. O esta pudo haber sido su primera vez. Mira, Rafa, yo creo que aquí los entes de investigación tienen un gran reto y es vincular victimología. Me explico. Cuando se trabaja en perfilación criminológica, pues es muy importante establecer el posible perfil geográfico del agresor. Entonces, en esa zona se debe investigar cuántas niñas se han reportado como desaparecidas y posiblemente vincular si algunas de esas niñas, por X o Y razón, pudieron acudir a la tienda de este personaje, ¿sí? O haber tenido algún tipo de contacto con él cercano, así haya sido ocasional. Es muy importante para las autoridades establecer ese análisis link. Y si ya tenemos un individuo capturado, pues aquí es muy importante un trabajo de entrevista con él, un trabajo de perfilación también con él a través de las autoridades, pues para que dé alguna información. Evidentemente él tiene unos derechos y uno de esos derechos seguramente su abogado lo va a asesorar es el de, oiga, no se vaya a autoincriminar. No Sí, diga nada. exacto, no diga nada. Pero yo creo que con cierto trabajo, sin que eso implique una labor ilegal o ilícita, sí se puede obtener información, ¿no? Pues porque también en algún momento se le puede hablar de algunos beneficios que pueda obtener como tal si él habla o da información sobre las víctimas. Fíjate que en algún momento Garavito también hizo algo como eso, ¿sí? Eh, pretendiendo querer algún beneficio, decir dónde había dejado alguna de sus víctimas. Entonces, ¿por qué no utilizarlo también en este caso en particular? Y aclarar todo eso. Su hijita tenía 6 años, Sofía. En el año 2018 también la acusaron de acceso a una menor de 14 años violento. También se llamaba Sofía. Sofía Delgado. ¿Puede haber un patrón acá? Puede. Rafa, es posible. Eh, yo creo que ya antes tras cámaras te lo explicaba, y es que si estamos hablando de un criminal serial, como posiblemente sea el caso, posiblemente, también es muy probable que tenga una firma. ¿Qué es la firma? Ese elemento conductual, psicológico, emocional que el criminal imprime en la víctima o en la escena del crimen. Aquí pareciera que en la víctima está buscando o le excitan o le agradan o le llaman la atención aquellas de nombre Sofía, como su hija. Es posible. Y eso quiere decir que su hija también podría haber sido víctima de él. Es muy probable, Rafa. Es que el agresor sexual por lo general comienza con sus familiares cercanos. Hija, sobrina, nieta. Por ahí empieza la escalada, por ahí comienza. Esto le genera una excitación particular, salirse con la suya porque además no lo revelan a tiempo, no hay una situación que le impida seguir haciéndolo y se confía y pasa a otro nivel. Entonces ya pasa con facilidad al acceso y posteriormente, como en este caso en particular, al homicidio. Los violadores, los abusadores, nacen o se hacen. Rafa, no ha habido ninguna evidencia de que nazcan siendo agresores. Sin embargo, no debemos desconocer que somos seres biológicos y que traemos unas predisposiciones, ¿sí? De tipo genético. Me explico. Alguien que haya nacido en un contexto de violencia o de abuso trae una predisposición a.
pero eso no es un determinante. En realidad, lo que forma al monstruo es el medio, es su niñez, sus pautas de crianza, sus decisiones, muchas otras circunstancias. Entonces, la ciencia nos da cuenta, epigenéticamente hablando, que es más el medio el que moldea que la predisposición biológica. La educación, la manera como fue educado, la manera como vio a sus padres. Claro, las pautas de crianza, ¿sí? Es decir, la manera como recibió afecto por parte de sus padres, ¿sí? O recibió agresión, o recibió negligencia, es decir, abandono. Eso va formando unas improntas en su cerebro y por ende también en su conducta. ¿Podemos catalogar a esta persona como un Sería muy simplista, Rafa, sí, porque puede haber mucho más que eso. Es decir, evidentemente va a tener algunas características psicopáticas, ¿sí? ¿como cuáles? Una falta de empatía, puede que sea o haya sido un sujeto compulsivamente mentiroso, engañador, puede que tengamos a alguien que sea bastante locuaz y de encanto superficial, por eso pasaba desapercibido. Puede que tengamos a alguien que desde su infancia haya tenido problemas de conducta, que haya sido responsable en varios aspectos de su vida, que no tenga metas a largo plazo, en fin. Pero va mucho más allá de eso el análisis, debe ir mucho más allá. Y estamos hablando, y usted me estaba hablando un poco de la crianza y también tiene que ver con nuestra sociedad. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué nosotros no escuchamos de estos casos, por ejemplo, tan frecuentes en Suiza o Suecia o Japón? ¿Y por qué aquí como que tenemos una epidemia de todo esto? ¿O estoy exagerando? No, Rafa, no estás exagerando. Sin embargo, quiero decirte que en países como Alemania, por ejemplo, Suiza, hay una presencia de abuso sexual bastante grande. Lo que pasa es que de pronto mediáticamente no genera el impacto que nos genera acá. ¿Sí? En muchas ocasiones no tienen en el modus operandi y en la firma elementos tan aberrantes como los que tenemos acá y tan fuertes. Pero sí ocurren, sí ocurren. Ese es un tema que lamentablemente también va con la maldad humana y geográficamente no hay guetos donde esto no ocurra. En todo el mundo pasa. ¿Pero en unos lugares más que otros? Por ¿O por supuesto, el tema por cultural? supuesto, y en índices mucho mayores que los nuestros, por supuesto. Eh, Hay países donde hay unos reguladores de comportamiento mucho más fuertes que los nuestros, donde se castiga de una manera más severa que como lo castigamos acá, sin decir que el delito sexual contra menores de edad no sea fuertemente castigado. Acá en Colombia está siendo fuertemente castigado. Sí, Esta fíjate, persona va a enfrentar por lo menos 50 años de pero cárcel, ¿no? pero por supuesto. Y si además le están endilgando lo que se le debe endilgar, que es violencia de género en carácter de un feminicidio, pues está enfrentando a la máxima que son 60 años. ¿Ah? Además tiene antecedentes, entonces pues ahí no va a tener ningún subrogado penal, no va a tener rebajas, no va a estar en domiciliaria, no va a tener, bueno, muchas cosas que la ciencia penal puede decirnos en este caso en particular, que la norma como tal, pero se castiga fuertemente un agresor por un solo tocamiento que le haga a un menor de edad, su pena parte de 9 años. Si eso tiene un agravante, ya van 12 años. Si además lo hizo muchas veces y en concurso con otras conductas, ya vamos en 20 años. Si además de eso, pues hubo un homicidio del menor, ya vamos a 40, 50, 60 años como este caso. Sí se castiga, ¿sí? Yo entiendo que la gente pida pena y prisión perpetua, pero también invito a que la gente pues entienda que nosotros constitucionalmente todavía no tenemos las vías para tener siquiera una prisión perpetua, que sería lo más cercano. ¿No? Podría ser, es decir, tú y yo y quienes nos ven, nos escuchan,
estarían de acuerdo que un sujeto como este, como Brian, no debería salir nunca de prisión. Estamos de acuerdo por el riesgo que representa, así como Garavito, que estaba próximo a salir de prisión, pues afortunadamente no salió, ¿ves? Pero debe haber cambio en la normatividad y en la Constitución de Colombia para que eso se pueda dar. Y muchos también piden lo que llaman castración química. ¿Funcionaría esto teniendo en cuenta que usted me hablaba de que muchas veces se utilizan objetos y no necesariamente hay penetración? Sí, es cierto. Mira, Rafa, la castración química resulta también ser medio mito y muy inoperante. Si revisamos, por ejemplo, lo que se ha hecho en Estados Unidos y en España, que han utilizado la castración química, encontramos que muchos de los agresores sexuales, primero, deben someterse voluntariamente. Es decir, no se pueden obligar a una castración química. Entonces, algunos aceptan, pero aceptan porque les trae algún beneficio de tipo legal. Una reducción, algunas ventajas intramurales, mientras lo toman, en fin. Pero una vez recuperan la libertad, la castración química es reversible. ¿Sí? Con una de estas pastillitas azules, ya, el medicamento que le hayan inyectado, que haya tomado, inmediatamente se revierte y vuelve nuevamente su tema de... es que no es solamente una agresión de tipo sexual. También dentro de la agresión sexual lo que a estos individuos les llama la atención, les excita, les genera dopamina, que es el neurotransmisor del placer, es el dominio que tienen sobre el menor, es el control que tiene sobre el menor, es que pueda tenerlo sometido y que el menor guarde el secreto y que lo pueda manosear varias veces, que lo pueda tener ahí, que no revele. Eso les genera incluso más excitación que el mismo contacto libidinoso. Entonces, también debemos trabajar sobre eso. Yo creo que la neurociencia también ha avanzado un poquito en ese tema y puede, Dios permita que en un tiempo no muy lejano, darnos también algunas verdaderas soluciones y no unas engañosas como la castración química. Y vamos ahora a los antecedentes. En el 2018, lo acusaron de acceso violento, un menor de 14 años de edad, que hablábamos que también se llamaba Sofía. Pero quedó libre, estuvo un año en la cárcel por vencimiento de términos. Que estaba en el SPOA. ¿Qué es el SPOA? ¿Y sirve esto o lo estamos satanizando hoy porque esta persona Bueno, Rafa, no cumplió lo que debía sí, de cumplir como una pena en la cárcel y esto no hubiera sucedido? hay varias cosas. Lo que pasa es que cuando ocurren este tipo de crímenes tan fuertes y uno se va en retrospectiva, pues encuentra varios vacíos, varias cosas, pero pues eso tampoco es lo común. Entonces vamos a analizar por partes. Sí, el SPOA es una base de datos exclusiva de la Fiscalía que da cuenta sobre los procesos penales principalmente que tiene una persona en curso o si ha sido condenado en algún momento. Es una base de datos, digamos que privilegiada, que tiene la Fiscalía General de la Nación. Que haya salido por vencimiento de términos no significa que no se enfrente a un juicio, y eso me llama la atención. Desconozco los pormenores. ¿Qué significa convencimiento de Pasaron términos? 6 años. Exacto. ¿Qué significa convencimiento de términos? Que básicamente durante más o menos un año o 2 años, porque a veces la Fiscalía puede pedir una prórroga de un año más, es en especial cuando son casos contra menores de edad de delito sexual, que si en esos 2 años él no se ha enfrentado a juicio o no se le ha empezado un juicio, se debe dejar libre. Ese es un tema de garantía que tiene la norma, vencimiento de términos, casi que para todos los delitos, o sea, eso no es solamente en delito sexual. Entonces seguramente por eso fue que recuperó la libertad. Pero él debió enfrentarse a un juicio si pasó una etapa de acusación, es decir, si fue acusado, necesariamente tuvo que irse a un juicio, porque digamos que acá no vale o no cabe un preacuerdo, ¿sí? Y ningún otro elemento que diga, no, esto lo solucionamos así, ya no hay ningún problema, yo
indemnizo a la víctima y ya no me enfrento a una pena y a cárcel. No, eso no es posible. Sé que jurídicamente no es posible, entonces pues no entiendo cómo después del vencimiento de términos continuó en libertad y no se había enfrentado a una situación de juicio. A menos que la etapa de juicio haya quedado suspendida y todavía estuviera en curso y no se haya emitido aún ningún fallo, que seguramente puedo pensar que eso fue lo que ocurrió. ¿Ves? Es decir, comenzó 2018, sí, 6 años. Sí, Rafa, yo tengo casos en delito sexual que llevan 6, incluso más años y todavía no se ha resuelto situación jurídica. Sí puede haber pasado eso. Eso no debería de reforzarse. Entonces, el año pasado esta niña hermosa también, Michelle Dayana González, 15 años, le quitaron en Cali, que el asesino se escapó y lo atraparon en Villavicencio. Bueno, el caso de Juliana Zamboni, todo el mundo comienza a hablar de esto y naturalmente es que se convierte en una gran controversia. Pero no deberíamos de reforzar esto. Mira, estas cifras de la Procuraduría en los primeros 8 meses del 2023 se presentaron 8.295 delitos sexuales contra menores de edad, 4.605 contra niños y niñas. ¿No deberíamos de ponerle más atención a esto? Basado en lo que, porque tú sí vives esto constantemente. Rafa, pero por supuesto. Y mira que está dando una estadística que preocupa. O sea, en lo que va del año, casi 9.000 procesos por delito sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y una cifra que, digamos, si la llevamos a las de medicina legal, seguramente son más altas. O a las de la Policía Nacional, seguramente son más altas de lo que acabas de mencionar. Y preocupantes precisamente por eso. ¿Qué nos está diciendo? Sí, necesitamos celeridad en la justicia, por supuesto que sí se necesitamos un poco más de eficacia, necesitamos... la norma está hecha, la norma no está mal hecha, sino que hay que cumplirla como es y como debe ser, y no malinterpretarla y precisamente tener todos estos vacíos, o si se tienen, pues subsanarlos, para que el criminal no se nos vaya por ahí, para que... Tú sabes que los abogados hacen lo que tienen que hacer, bien sea de una parte o de otra. Pues por ahí encuentran ciertos vacíos legales y por ahí se van para lograr un vencimiento, para seguir dilatando el proceso. Y mira lo que eso puede ocasionar. Y ya casi para terminar, yo creo que una de las enseñanzas de todas estas tragedias desafortunadas es que tenemos que cuidar más a nuestros hijos. La mamita no la dejaba salir, pero estaba donde su abuelito y fue donde fue, o sea, casi nunca salía sola. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Garavito y nos decía que garavitos abundan por todo lado. También entrevistamos a Manuel Octavio Bermúdez en la cárcel de la Tramacúa en Valledupar, y después Kevin Pinzón hizo un libro que se llama El imitador de Garavito, y lo entrevistamos en la cárcel de Popayán, San Isidro. Esta persona el jueves la iba llevando hacia Palmira, del IMPEC, desafortunadamente un atentado de las disidencias de las FARC le quitó la vida a 2 de los vigilantes del IMPEC. Y bueno, este monstruo falleció en ese atentado. Y él también usaba los cañaduzales. Le decían el monstruo de los cañaduzales. Más de 20, 30 niños que llevó a ese lugar. ¿Recuerdas la fachada que él utilizaba? Él se vendía como vendedor de helados. Vendedor de helados, exactamente. Garavito, cuando estaba en la cárcel, como le estaban endilgando sus crímenes a él, ayudó a perfilarlo y decir quién podría ser. Pero eso es parte, naturalmente, de otra historia. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. No puede suceder que uno mande al niño de 5, 6, 8, 10 años a la esquina, a la tienda, a traer el pan y la leche. Sí. Nunca sabemos quién esté ahí.
porque este tipo Brian tenía una cara de yo no fui. Cierra tú con lo que quieras decirme referente a esto. Mira, Rafa, hay que educar a nuestros niños, ¿sí? La protección también debe ser a través de la educación, debe ser a que ellos también adviertan cualquier tipo de situación. Pese a que algunos son muy chiquitos, sí es posible que la figura protectora, llámese papá, mamá, cuidador, les hable sobre estos casos, ¿sí? Les hable que afuera hay gente que les puede hacer daño y que esta gente no necesariamente puede parecer un monstruo a simple vista, pero que sí utiliza muchas veces los regalos, las dádivas, las conversaciones demasiado amables. Y hay que enseñarle al niño a sospechar de eso cuando esté solo, para que como en su momento hizo una posición de Brian, pueda huir a tiempo, con la ayuda del perro, sin la ayuda del perro, pero logró de alguna manera entender la situación y huir a tiempo antes de que fuera encerrada y raptada en ese sitio y seguramente habría sido otra víctima lamentable. Belisario, gracias. Nosotros queremos aprovechar también, enviarle un gran abrazo a Lady Zúñiga, es la mamita de Sofía. Seguramente como otras personas que están pasando por el momento de ella y que lo han pasado, lo más difícil seguramente va a ser con el paso del tiempo imaginando en qué pudo haberse convertido Sofía. Es A uno de ella los le duelos más mandamos un gran difíciles, abrazo. Rafa, es uno de los duelos más complejos, ¿no? La pérdida de un hijo. Entonces ella va a necesitar bastante acompañamiento, no solamente de su familia, sino interdisciplinario, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, neuropsicólogos, que estén acompañándola. Nuestros corazones están con ella. Gracias, Belisario. Siempre es un placer estar contigo y entrevistarte y que nos des luces sobre todo este tipo de A cosas. ti, Rafa, por la invitación. Mil gracias.